Hola, muy buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo están? Hola, Sergio, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están, todos los oyentes? Supongo que están bien, ¿eh? Sí, en esta época de Cuaresma estamos todos renovados. Si están escuchando el programa, entiendo que están bien. Y bueno, si no, esperemos que nosotros le levantemos el ánimo un poquito. Estamos nuevamente por Radio FM del Norte, 100.9. Elegimos para hablar hoy con Sergio de un tema muy interesante, no sé si decir un tema que la Iglesia lo agarra con pinzas porque necesita mucho estudio, al igual que la beatificación, salvo que sea muy evidente, o la santificación de las personas, que lleva su tiempo para estudiar y para probarlas y para demostrar que son verdaderas. En este caso estamos hablando de las apariciones de la Virgen. Claro. En realidad salió el tema porque vengo de Salta, del Cerro de la Virgen de Salta, que es una advocación que se está dando acá en la Argentina hace 20 años, que es la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Y bueno, en el Cerro Salta, en 3 cerritos, aparece esta Virgen a una señora y le da mensaje y bueno, mucha gente ya lo conoce, que no lo conoce, para profundizar más sobre esta advocación justo puede entrar a su página de internet o averiguar, porque la verdad que queremos hablar de todo en general, de las apariciones, no solo de esta advocación. Claro. Pero la cosa es que lo que sucede en ese cerro es muy milagroso, hay muchas conversiones y el mensaje principal que da la Virgen es: hay que juntar el rebaño antes que oscurezca. Que es un poco en consonancia con, si bien tiene diferencias con las distintas apariciones históricas de la Virgen y que la Iglesia ha aceptado, pero siempre hay como un hilo conductor, hay como, digamos, un mensaje explícito que siempre es volver a la paz, a la unión, volver a Dios. Lo hablábamos antes del programa, pero más allá de sus diferencias, ¿no es cierto? De la aparición de Fátima, supongamos, hace hincapié en una cosa, la aparición de la Virgen del Cerro nuestra hace hincapié en otra cosa, pero siempre en el eje, en el centro, es el mismo tema, el mismo mensaje, ¿no? Sí, siempre concorda el Evangelio y siempre también concorda a la situación del mundo. Porque después nos vamos a ir viendo, después también hay una aparición que también es actual, que hoy por hoy se da, que es en Medjugorje, que como son 2 apariciones recientes, pero largas, digamos, de más de 20 años, la Iglesia las está estudiando todavía como para hacerla oficial. Pero bueno, pero se sabe, digamos, y el Papa Francisco ha hablado de las 2 apariciones, inclusive Juan Pablo II también, y hubo un monseñor, hablando de la de Salta, monseñor de Francia, pero será posible que se me hizo una laguna mental. No importa, ahora me voy a acordar porque es muy conocido, que es el mayor marianólogo del mundo, estudiando las apariciones de la Virgen. Él estudió y escribió muchos libros sobre la Virgen de Salta, o sea, era un servidor de la Virgen. Ajá. Bueno, pero vamos a la historia para que veamos que esto no es reciente. Quería acotar una cosita nomás, para ver lo cautelosa que es nuestra Iglesia o los que estudian el Vaticano. Se calcula que aproximadamente desde el comienzo de la era cristiana han habido alrededor de 2.500 apariciones. No sé si tenés números más, números menos, o muy distintos. Pero hablando de las públicas y privadas. Sí, alrededor de 2.500. La primera data del año 40 después de Cristo, es bastante reciente. Sí, eso iba a decir ahora. Sí, bueno, sí. No te voy a sacarte digamos, la palabra principal es la tuya. ¿Cómo se dice? No importa. Cuando da la noticia primera. No, me quedé pensando en el nombre. La primicia es tuya. Me quedé pensando en el nombre del obispo, pero ya va a salir, es una laguna mental. Yo lo que quería decir es que la Iglesia ha aprobado 28 nada más de esas 2.000 y tantas apariciones, lo cual da la importancia que le da la Iglesia a ese proceso, que a veces son centenarios, y están en constante revisación, están en constante estudio, para reconocerlas como apariciones verdaderas. Eso nomás quería agregar como para empezar el... Sí, mira, ya como vos dijiste, el año 40 exacto, aparece la Virgen a Santiago el Apóstol, que es
una aparición aprobada con santuario y liturgia propia en Aragón, España, y es la Virgen del Pilar. Después ya en el 1208 la Virgen del Rosario, que aparece Santo Domingo de Guzmán, que ya habíamos hablado cuando hablamos de Rosario, es al santo a quien le da el Rosario y aparece el Rosario por primera vez resurgido como lo conocemos nosotros ahora. Después en 1246 la Virgen del Carmen a San Simón Stock. Ya en 1531 en Tepeyeco la Virgen de Guadalupe, tan conocida últimamente, que estuvo el Papa Francisco. Sí. A San Juan Diego, también es aprobada con liturgia. Al indicito Juan Diego quedó Sí. la estampa Sí. cuando ella le dice que para que el obispo le crea un té rosas en el manto que lleva el Después de obispo. las dudas de Juan Diego, ¿no? Pero bueno. Claro, y quedó la imagen de esta Virgen que conocemos como Virgen de Guadalupe en el manto que tenía las rosas. Hay algo muy lindo que contar después, sí. Bueno, sí, yo para que la gente vaya sabiendo Sí. más, después en el siglo XVI y XVII en India, la Virgen en el lugar Velankani, India, Ajá. apareció como la Lourdes de, espera que no llegaba a leer, del Oriente. Después en el 1964 en Francia, Laus, Francia, el santuario de las diócesis, le aparece a Benoît Rencourel de 17 años en la Notre Dame, o sea, la Virgen de Laus. Después, bueno, tenemos muchas más, si no, vamos a ver la que nosotros más conocemos. Hay un dato. Lourdes, 1858, Sí, sí. a San Bernardita, Ujú. también aprobada. Recordemos que detrás, a ver, Santa Bernardita o Santa Bernadette es un caso muy, muy lindo, porque no solamente la iglesia termina aprobando también, porque son uno de los casos de cuerpos incorruptos que ha quedado, ¿no? Y esto no se da en los casos de personas que son realmente santas y allegadas, espiritualmente muy allegadas al cielo, en definitiva. Sí, acá ¿no? tiene, sí, totalmente. Acá tiene hasta 1990, pues y aparece la Virgen de San Nicolás, que le aparece a Gladys Mota, que también Sí. la tenemos en Argentina, Sí. que son apariciones privadas, pero con mensajes públicos. Inclusive se hizo una basílica que la Virgen pidió, y la imagen de la Virgen del Rosario que está en la basílica de San Nicolás tiene toda su historia de que la habían encontrado en un altillo. Ella pidió que se la restaure, estaba maltratada, había venido en un viaje, había quedado en la Argentina. Después vamos a ver si Tenemos contamos bien nuestra la historia. Virgencita de Loreto, tenemos nuestra Virgencita de Carupé también allá por el 1600, 1500 más o menos. Pues son todos apariciones que han sido documentadas. Sí. Mayormente han sido plasmadas y muchas aprobadas, sino por sacerdotes, por sus obispos. Y eso tiene una gran valía, aunque la aprobación final siempre tiene que darla el Santo Padre, obviamente, después Claro. del paso por la comisión. Las aprobadas por la Iglesia que están: la Virgen del Pilar que dijimos, la Virgen Sí. de Guadalupe, Nuestra Señora de Siluba, en 1600, a unos pastorcitos, Nuestra Señora de Laus, que ya lo habíamos dicho, Nuestra Señora de la Mirada Milagrosa en Francia en 1830, la Santa Catalina, la Virgen de la Salette, Sí. que también creo que la nombramos alguna vez, en Francia, Nuestra Señora de Lourdes, muy conocida, a Bernadette, María Madre de la Misericordia en Francia, también en el 1876, Nuestra Señora de Knock en Irlanda, Nuestra Señora de Fátima en Portugal, también muy conocida, los pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, y los 10 secretos, Sí. que también se divulgaron mucho, Juan Pablo II. Ujú. Me decía 5 secretos. 5 secretos. Porque 10 son entonces las de Salta, que tiene 10. No, la de Medjugorje. Claro, porque la de Fátima, el quinto secreto, Claro, es el que sí, tenés está razón. cuestionado, digamos. Sí. No, pero vos corregime porque por ahí me confundí con las de Medjugorje, que son 10 mensajes. Perfecto. Sí. La Madre de Dios en Bélgica, Nuestra Señora de los Pobres en Bélgica, la Virgen de las Lágrimas en Italia, Virgen de Kibeo en Ruanda. Fíjate qué variedad de países también tiene. Sí. Y bueno, y últimamente también está aprobada la Virgen Ama de Casa. Esa vocación no la aprobaron ahora hace 2 semanas. Te miento si te digo que Sí. sí, pero tengo que ser honesto al aire. Pero
Contame un poquito, no estaba sabiendo y también decimos sí, una a la gente. Una nueva advocación en Paraguay hace una semana. Que sería lindo contarla. Y ahora la vamos a buscar, la Virgen Ama de Casa, no me acuerdo bien el nombre, ahora qué lindo para leer la historia, ¿no? Porque es reciente. Y fíjate que tenemos acá nomás en Sudamérica es aparición. Vos me decís ama de casa, el mismo caso que María Livia, la señora de la Virgen del Cerro, la Virgen de Salta, como le llaman. Es el caso de todas las apariciones que se ha dado a lo largo de la historia de la Virgen María, en sus distintas advocaciones. Siempre se ha aparecido a gente humilde, a gente sencilla, y jamás se ha aparecido a gente encumbrada. O si se ha aparecido a gente encumbrada, es gente que ha venido a la santidad, ha salido de la nobleza y se ha volcado a la santidad, a la pobreza, a ayudar al afligido. Pero la Virgen siempre elige la sencillez, como lo hizo Cristo, la sencillez, la humildad, y eso es algo muy, muy interesante para tener en cuenta, porque a veces el sencillo y el humilde es al que más le cuesta manifestarse y al que menos se le cree. Sí. Entonces también Dios nos prueba, pienso yo, eso es una cuestión personal que nos está probando, qué tanta fe tenemos, ¿no? No, pero claro, sí, por supuesto. Jesús nació pobre en un pesebre y fue carpintero y fue pobre. Jesús siendo rico nació pobre, ¿no? Riqueza divina. Y dependía mucho de la solidaridad de la gente. Cuando él hacía las peregrinaciones que caminaban largos días, más allá que allá en ese momento la palabra de ellos había el hospedar a los peregrinos era una ley. Igual él dependía mucho de la solidaridad de la gente en tanto el hospedaje como la comida. Y por ahí también viste que se habla mucho del tema de que él dijo que ningún rico, es más fácil para un rico que un camello pase por el ojal de una aguja que entre al reino de los cielos. Se refería al rico que no pone su riqueza a disposición de Dios. O sea, el que es rico pero utiliza esa riqueza, como mismo la iglesia, que muchos dicen que es rico, a disposición de Dios, sí va a entrar, porque Jesús tuvo amigos ricos como Lázaro y sus hermanas, como Nicodemo, José de Arimatea. O sea que él, a lo que se refiere, que generalmente nosotros decimos que el rico generalmente está olvidado de Dios porque se cree dueño del mundo. Exactamente. Ahora, el rico que pone su riqueza al servicio de Dios, por supuesto que va a ser amigo de Jesús. Me viene a la mente y creo que ya lo conté, creo que ya estamos... Sí, estamos en tiempo. ¿Sabés qué? Vamos a dejar para el próximo bloque. Nos dejás a nosotros con todo picando para el temita musical. Dale. Y vamos a aprovechar también a partir de ahora, porque ya te digo que estuve en Salta, la obra de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, y yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, nos autoriza, digamos, en nombre de ellos, a parar la música por ahí de que se pasa en el cerro, así que por ahí vamos, para que la gente vaya conociendo, claro que le vamos a pasar temitas musicales con respecto a esos, que son temas muy lindos y de letras muy, muy profundas, ¿sí? Siempre con la autorización debida de la obra. Perfecto. Listo, ¿no? Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Que tan interesante, con este tema tan lindo que son las apariciones de la Virgen María en sus distintas advocaciones. Estábamos comentando con Adrián, haciendo un poco de historia, un poco de un raconto de las diversas apariciones que hizo nuestra Madre Santísima a lo largo de la historia, siempre viniéndonos a recordar en momentos difíciles
nuestra tarea espiritual, nuestra obra espiritual, nuestra necesidad de conversión. Hay un dato que estaba leyendo, Adrián, y no es menor, que en este siglo XX se han acelerado las apariciones en distintos lugares del mundo de la Virgen María, y creo que es coincidente con el estado que tenemos de nuestro planeta, ese estado exento o falto de valores, llenos de donde uno mira hay zonas de guerra, zonas de odio, hay olvido de los derechos humanos básicos, bueno, tantas cosas que están pasando, tanta turbulencia en nuestro mundo, que hace que la Virgen, como Madre nuestra, se desespere por nosotros, porque al paso que vamos, que creo que no vamos por buen camino, lo digo en general, y es muy lindo mirar entonces las apariciones de la Virgen y su contenido, leerlo, o sea, leer qué es lo que nos dice, en el caso por ejemplo la Virgen del Cerro, qué es lo que nos dice la Virgen de San Nicolás, y participar de esas idas, de esos viajes, porque los actos de conversión o los actos espirituales son increíbles, son, digamos, de todo tipo, desde la salud hasta la conversión espiritual, lo que uno pueda imaginarse. Sí, siempre se dice que por los frutos conoceréis o podrás distinguir si la obra es de Dios o del diablo. El diablo, ya lo dijo Jesús, no puede ir contra su propio reino porque se autodestruye. Entonces, si vos tenés una aparición que congrega gente, que hace milagros, que va, que convierte mucha gente, que va a la fe, no puede venir de otro que no sea de Dios. Entonces también eso es un signo por lo cual la Iglesia no se opone a estas apariciones, pero no las autentifica todavía hasta que no esté comprobada fehacientemente. Claro. Pero no se opone porque es evidente que el cambio en la gente y en los pueblos donde se produce es inmenso. Hay que aclarar una cosa, Adrián, acá, que las apariciones que hace la Virgen son siempre por intercesión. En este sentido, siempre viene a hablar del estado en que está, no la humanidad, sino el estado en que está Dios aguantándonos, pero siempre en misericordia, el estado en que está Jesús y cómo tenemos que reaccionar en consecuencia a nosotros. No, sí. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Es hermoso seguir o ser mariano o seguir a la Virgen, pero jamás perder el rumbo, que el centro del mensaje de la Virgen es llegar al corazón de Jesús, al corazón de su amado Hijo. Lo digo porque a veces también en el ir de la historia, si se quiere, se pierde esa visión y uno se vuelve extremadamente mariano y termina como adorando a la Virgen María, y a la Virgen María se la venera y a Jesús y a Dios se lo adora. Digo, por casos excepcionales, muy excepcionales, pero vale la pena decirlo. Pero yo creo que el verdadero católico sabe que la Iglesia es fundada por Jesús. Entonces, si vos estás perteneciendo a la Iglesia, vos sabés que perteneces a la Iglesia de Jesús, y la Virgen es su madre, pero intercesora. Inclusive te digo que en la advocación esta que estábamos hablando de la Virgen, de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, creo que si no es la única, una de las pocas advocaciones donde la imagen, ella está arrodillada ante el Sacratísimo Corazón de Jesús. O sea, y cuando le preguntan a la vidente, ¿por qué? Porque ella está adorando a su Hijo Jesús. Por supuesto, o sea, lo que yo hago es la visión desde el punto de vista del católico, ¿no? Que el católico no ve, pero digamos siente esa presencia, porque se siente, hay que ir y escuchar los testimonios, se siente un ambiente muy especial, muy santo, muy lindo en todos los lugares. Medjugorje dice que se siente mucho la presencia de la Virgen. Voy a la acción del católico o del que va a rezar, que rece siempre teniendo en cuenta que reza a través de la Virgen a Jesús, a Dios. Es eso nomás. La Virgen, por supuesto, que viene intercediendo ante su Hijo para que no
digamos, el juicio final no sea tan severo, ¿no? Por eso Jesús ofrece misericordia y nuestra Madre pide clemencia siempre como intercesora nuestra, en definitiva. Cuando terminamos de rezar el Dios te salve, ¿no? Nosotros pedimos la presencia, la intercesión de la Virgen en nuestra vida y después de la muerte, o sea que también sea abogada nuestra en ese momento. Pero eso es lo que esa aclaración que quise hacer es simplemente para nunca perder el objetivo. No, se entiende. Se entiende. No rezar a la Virgen y nada más, pero rezar a la Virgen y a Jesús siempre. Ya nosotros en la Biblia, ya la Virgen aparece como intercesora en las bodas de Caná, sí. Que Jesús no solo le da ese papel intercesora entre los esposos, sino que le deja que ella sea la primera en hacer obrar un milagro, porque es el primer milagro de Jesús. Él todavía no se había ido a predicar. Antes de su predicación, antes de juntar los apóstoles, él va a la boda de Caná, que era de un familiar, y ahí se produce el milagro de la transformación del vino. O sea, es algo ya patente, ese milagro por intercesión de la Virgen. Y él también dice, todo lo que le pidan a mi madre, lo que mi madre me pida será concedido. Sí. Y creo que ya te conté un momento, pero lo voy a repetir porque siempre hay oyentes nuevos. Cuenta el cuento que estaba San Pedro en las puertas del cielo, y en un momento se va un rato y le dice a San Juan, teneme la lista, y fíjate que no pasen lo que no están en la lista, que pasen solo lo que están en la lista del cielo. Y por ahí se tarda un poco y vuelve y le dice, che, San Juan, vos dejaste pasar gente que no está en la lista, porque hay mucha gente caminando por el cielo que no brillo que tienen los otros porque son felices igual y que no los reconozco en la lista. Y él dice, no, acá solo los de la lista. Entonces empezó a buscar por dónde entró esta gente, dice San Pedro. ¿Te conté o no esto? No lo sabía. Y encontró un agujero grande en un rincón del cielo, por donde miró y había un gran rosario que iba desde el cielo hasta la tierra. Entonces se asustó y le fue a llamar a Jesús y le dice, Señor, te quiero mostrar algo. Fíjate acá, ¿querés que tapemos esto? Y cuando va y le muestra a Jesús, Jesús miró, se rió y le dijo, Pedro, deja, son cosas de mamá. O sea, está bien, un medio para llegar al cielo por medio de la Virgen es el rosario. También. Pero por supuesto que sí, claro. Y siempre es la Virgen, o sea que la Virgen va a usar todos los medios para que nosotros lleguemos al cielo. Y ella es un medio, pero obviamente sin... O sea, el que quiere ganarse el cielo, se lo gana por las promesas que hizo Jesús, digamos. Sí, no. A ver, no me malinterprete yo siempre rezar a la Virgen es lo más lindo, pero nunca perdiendo de vista que se reza a la Virgen y a Jesús sobre todas las cosas. Que no nos quedemos en el rezo de la Virgen, solamente que el rosario sea solo para la Virgen, sino pensando con el alma, con el corazón, que la Virgen nos pide que ese rosario sea para su Hijo adorado. Porque ese es en definitiva el sentido de la entrega del rosario para la salvación, ¿no es cierto? Ajá. Quería decirte otra cosita. Se me estaba yendo de la memoria, a veces por la edad, supongo que sí. Mira, René Laurentin era un mariólogo. Sí. Muchísimo, y fue muchas veces a Salta. Sí, hay libros de eso, interiorizarse, si alguien quiere interiorizarse más sobre el tema de las apariciones en Salta, que nos escriba a la página de Facebook, La Hora Samaritana, donde le vamos a dar información por cómo contactarse con la gente que está encargada de estos viajes. Y bueno, vamos a un temita musical porque ya estamos con tiempo, vamos al tercer bloque y después seguimos con este tema. Él me
Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Seguimos con este tercer bloque y hablando de apariciones marianas, tenemos la grata sorpresa y visita de Mariana, la hija de Sergio, que está con nosotros, así que ya le avisamos a la audiencia que si escucha algún niño o niña acá, es Marianita que nos vino a visitar, así que bueno, este programa es de todos y para todos y especialmente para nuestros hijos, que es lo que nosotros queremos que el día de mañana escuchen nuestro programa. Si algunas cosas nosotros nos olvidamos de enseñarle, que con este programa les sirva para enseñanza, por eso lo subimos a YouTube. Te voy a contar que había quedado pendiente Nuestra Señora de las Amas de Casa, Sí. de Así Prensa. Esto fue el 10 de marzo en Asunción. Las mujeres que día a día sirven a su familia con amor y sacrificio en sus hogares tienen ahora una especial advocación a quien pueden encomendarse. Se trata de Nuestra Señora Ama de Casa o Virgen Ama de Casa, la nueva advocación mariana aprobada en la Arquidiócesis de Asunción en Paraguay. Sí. El 5 de marzo, Monseñor Pastor Cuquejo, arzobispo emérito de Asunción, entronizó la imagen de Nuestra Señora Ama de Casa en la Catedral Metropolitana de la capital paraguaya. La efigie fue traída en andas de un lugar conocido como el Panteón de los Héroes por un grupo de mujeres representantes de la Liga Ama de Casa. En un comunicado publicado en el sitio web de la Arquidiócesis, señalan que la iniciativa surgió de estas mujeres que desde hace 3 años se reunían y encomendaban sus tareas domésticas y sus familias a la Virgen. Un día quisieron contar con el apoyo espiritual de una advocación mariana específica. Por ello, Monseñor Edmundo Valenzuela, actual arzobispo de Asunción, aprobó la advocación y la imagen. La Virgen lleva en uno de sus brazos al niño Jesús y en otro una bolsa que contiene frutos paraguayos, o sea, autóctonos. A sus pies tiene un cántaro y está vestida con una túnica rústica y está adornada con ñandutí, un encaje típico del país que simboliza a la ama de casa. La imagen de Nuestra Señora de Ama de Casa estará expuesta a la entrada de la catedral y hasta que crezca su devoción y se les pueda construir una capilla u oratorio. Hasta ahora la han visitado miles de personas y próximamente contará con una oración aprobada oficialmente. Bueno, y acá aclara que la Virgen fue ama de casa, por supuesto, la Virgen fue ama de casa y excelente, de las mejores, digamos, tanto como esposa como madre. También fue la maestra de Jesús en cuanto a la sabiduría y en cuanto a la Biblia, a las cosas de Dios. O sea, la ama de casa no es solo la que corta fruta y lava el piso, también está encargada de la educación de sus hijos. Y bueno, eso fue lo que hizo la Virgen y vaya si no lo educó bien. La Virgen nosotros sabemos que estuvo en el templo de los 3 años hasta que salió para casarse, para esposarse con José a los 15, más o menos dicen. Así que ella se estuvo instruyendo en la sabiduría en ese momento y eso fue lo que después instruyó a Jesús. Venía de una familia sumamente devota, sumamente dirigida hacia el amor de Dios. Y esto que vos decís de la Virgen de Ama de Casa me hace coincidir mucho con el afecto que le tiene nuestro Santo Padre Francisco a la mujer paraguaya, que después de esa famosa y triste guerra de la Triple Alianza supo levantar ese país hermano. Entonces, bienvenido sea una Virgen que represente ese trabajo monumental que hacen las amas de casa, muchas de ellas solas, muchas de ellas solteras, muchas de ellas viudas, divorciadas, porque es parte de nuestra realidad. Y bueno, y solo Dios decidirá, cuál va a ser su opinión respecto a eso. Yo pienso siempre en la inmensa misericordia de Dios y digo por la postura de la Iglesia muchas veces, pero a veces también está un poco exagerada, pero la ama de casa simboliza todo eso. Sí, yo creo que desde que la mujer dejó de ser ama de casa y empezó a querer salir a trabajar, muchas familias se están destruyendo. Sin duda. La mujer empezó a pensar que ser ama de casa era un desprestigio y es todo lo contrario. O sea, ser ama de casa, dedicarse a las cosas de la casa, a la familia, a los hijos, es el trabajo más noble que hay. Pero yo creo que desde que la gente empezó a salir a trabajar, se descuidó ese aspecto del hogar, ese pilar que estaba en el hogar, y las familias se empezaron a destruir, porque la mujer se empezó a sentir más independiente, que
necesariamente no tenía que ser más dependiente por no trabajar. Y se empezaron a perder valores, se empezaron a perder la familia como estructura familiar, donde el hombre es el que trae el pan a la casa y la mujer se encarga de la casa, y ahí es donde vienen todo lo que sabemos nosotros cómo son las familias ahora. La mujer era la gran transmisora de ese bagaje de valores que se tenía, que lamentablemente se fue perdiendo, justamente también por la ausencia de las madres y también por la ausencia de los padres, seamos sinceros. Entonces coincido plenamente con lo que vos decís, y bueno, alguna vez retornaremos a esa familia grande, ¿no? Ya esta familia que tenemos ahora, nuclear, que ya no es tan nuclear porque, como bien vos decís, ya padre y madre trabajan por una necesidad, por lo que sea, porque no alcanza el dinero, por mil razones, hace que se desvirtúe esta institución que tan, se desgregue la familia, tan noble y tan fundamental de la sociedad, porque ni siquiera es de la gran familia, es del mundo. La institución primaria, la célula más importante es la familia. Sí, aparte vos fíjate hasta dónde esto afecta a los chicos, también con todo este tema que no nos vamos a meter nosotros ahora, con el tema de los matrimonios igualitarios y familias de todo tipo. No vamos a entrar a hablar de ese tema, pero vos ves cómo pega a los chicos, y te lo cuento yo. Hace 2 años estábamos de vacaciones y estábamos en una pileta con una familia que no estábamos con ellos, pero yo escuchaba, y uno de los chicos le dice al otro: no, pero vos tenés suerte. ¿Por qué le dice el otro? Porque tus padres están divorciados, entonces vos salís 2 veces de vacaciones. O sea, imagínate que mal se acostumbró, ¿no? O que mal lo tomó, porque en realidad en vez de decir yo salgo una vez pero con mis padres juntos, sí, pero en realidad ahí tiene una gran vacación larga, que es la disgregación de la familia, sí. Porque esa familia nunca más va a estar junta. Se tomó vacaciones siempre, lamentablemente, y después nos vamos formando. Nos vamos formando, digamos, con una pata que nos falta. Yo provengo de una familia donde, bueno, mis padres se han divorciado, mi madre no se ha vuelto a casar, pero siempre apegada también a los valores religiosos, no nos formó con esos valores propios de su familia, propios de la tradición antigua, linda, donde lo más importante es la honestidad, la palabra, la solidaridad, el ayudar a la familia. Bueno, son cosas que lamentablemente se van perdiendo, esas claro. Tradiciones, ¿no? No, yo creo que hay cosas que no puede evitarlo, y una familia se construye de a 2. Entonces, si uno no es responsable, hizo todo lo posible para mantener la familia y no pudo, tampoco conviene que esté en una familia enfermiza donde los chicos se enferman más. A lo que voy es que si vos, como católico, te divorciaste, no te volvés a casar. Tu desposario ya es con Jesús para siempre. Claro. Entonces, vos te divorciaste y pasaste a formar parte de la familia de Jesús. Ahora, vos, todo lo que vos le dedicás a tu esposo o esposa es el tiempo que vos le das a Jesús. Salvo que la nulidad provenga de la misa, que es algo que podríamos hablarlo más tarde, sí. Tendríamos que hablar un lindo sacerdote, porque existe la nulidad del matrimonio. Y pero se prueba con una sola de las partes. Claro, pero tiene que ser probada algo importante. Sí, pero la prueba ya es la falta de afecto, a veces viene viciado desde el comienzo del matrimonio, y se lo puede probar por un solo lado, digamos, por la parte que ha sido abandonada o por la parte que ha sido dejada de lado. Y bueno, eso es lindo que se sepa también, porque la Iglesia tampoco condena a estar eternamente divorciado en ese estado, sino que le da una opción que tendría que hablarle un sacerdote con mayor fundamento, y es una cuestión muy delicada y muy legal, pero se hace. Pero el Santo Padre el año pasado tocó ese tema, que es espinoso en la Iglesia, y que dijo en esencia que lo hagan más asequible a la gente, que no solamente los nobles o aquellos adinerados puedan divorciarse en la Iglesia o obtener la nulidad matrimonial, sino que sea también en los casos que corresponde, no importa el eslabón social donde se encuentre. Es para otro momento, es muy lindo de hablarlo. Pero bueno, nuestro ejemplo siempre es la Sagrada Familia. Nuestro ejemplo es la Virgen María junto a su esposo,
que algún día tenemos que hablar de José, ¿eh? Sí, Porque tiene que ser un programa especial. Para sí. nosotros es el gran olvidado, para nosotros en general los laicos. No, y es, sin embargo, una figura descollante en la Sagrada Familia. No, y es el santo del cielo. O sea, Ajá, qué linda esa frase. ¿Sí? José es alguien que aparentemente pasa desapercibido, pero sin embargo tiene una función importantísima en la educación de Jesús y en la educación también del oficio carpintero, que fue de lo que Jesús se vale hasta que empieza a predicar, porque Jesús era carpintero, claro. Pero sobre todo en la aceptación de los planes de Dios. Ahí está, esa fe tremenda, ¿no? Bueno, no por algo era de la familia de Abraham, de David. Él era un justo, y cuando vos decías justo en Israel, digamos, en aquella época, un justo era un justo. O sea, y él era justo. Entonces cuando él se enteró de que la Virgen estaba embarazada, lo más común era en esa época que se le denuncie como adúltera y la terminaran apedreando hasta la muerte. Entonces como él no quería hacer eso, la abandonó en silencio. Y porque era un justo. Entonces después aparece el ángel y él cree y acepta a Jesús y lo cría como su hijo, como lo que era. Entonces él es el padre de Jesús, el padre de la humanidad, también, claro más allá de que es Dios el padre de la humanidad, pero fue el que crió a Jesús. Es nuestro patrono, así que tamaña empresa que ha tenido, pero sin duda supo de la divinidad, como lo supo la Virgen María, supo de la divinidad de su hijo, y su devoción fue al extremo, ¿no? Claro, al extremo. Y vos imaginate qué responsabilidad la de ellos dos, que cuidar al Salvador. Por eso cuando se pierden el templo por 3 días se afligieron mucho. No es que dijeron, bueno, es Dios, va a aparecer. No, tenían su parte humana, que su responsabilidad era proteger al Salvador. Y se les perdió 3 días. Por eso es tan importante ese dolor de María, esa desesperación y esas lágrimas derramadas en esos 3 días de búsqueda, que cuando llega le dice, ¿por qué nos hiciste sufrir tanto? Y cuando Jesús le responde, no sabes que yo estoy encargado de las cosas de Dios, ahí ella recién, lo toma y lo guarda en su corazón. Claro. Sin duda ella sabía, porque desde el momento de la concepción María sabe el destino de su hijo, lo sabe, y bueno, la desesperación. Sí. El amor de no era poder cumplir el plan de Dios. Ella tenía un amor humano como divino, o sea que lo mismo Jesús era un hombre divino, sería su parte humana y divina, que eran inseparables, pero él sufría su parte humana, él sufría el desprecio de la gente, él sufría el hambre cuando estuvo en el desierto, él sufría el frío, él sufría las lesiones físicas, él sufrió el engaño, o sea que no por ser Dios dejó de sufrir eso. Exactamente. Bueno, vamos a un tema musical. Cuando fuimos al cuarto tema, se nos fue el programa, Sergio. Vamos. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, de vuelta ya en este bloquecito ya casi final de este hermoso tema que estamos tratando, y que sin duda nos dará para 1 o 2 programas más, a lo mejor no tanto, pero hay muchísimo para hablar. Hay muchísimo por el contenido, los mensajes de nuestra Madre María. Con respecto a lo que vos decías del mariólogo René Laurentin, él fue el gran estudioso de todas las apariciones de la Virgen María. Y es muy interesante destacar que, lo dice el padre Laurentin, que 308 de esas apariciones
de las 2000 y piquito que hablábamos al comienzo, han correspondido a futuros santos o beatos. O sea que, caso de Fátima, por ejemplo, de Sor Lucía, No, que va a ser... y aparte, claro, pero aparte fíjate que muchas de las apariciones son personas, pastorcitos o personas comunes que después se hicieron sacerdotes o monjas, o sea que Claro. imagínate si no era cierto Claro. lo que ellos, lo convencido que ellos estaban. A eso voy. La magnitud que debes, la sorpresa, la gran sorpresa, esa alegría tan intensa que debe ser poder ver a la Virgen María, más allá del primer susto que se debe tener, lógico, que los termine convirtiendo a 308 personas en santos, en verdaderos seguidores a muerte de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitamos nosotros que para creer, para volver, para llegar de nuevo a Cristo, para convertirnos, para converger en Cristo, que estos mensajes indirectos a través de estos santos, de estos beatos, que tuvieron esa excepcional oportunidad de ver a la Virgen, de sentirla, de olerla, porque se huele perfume, se ven colores, se ven... y cosas sobrenaturales que no se pueden explicar. Que no se pueden explicar. Y me viene a la mente, que lo lleva, por supuesto, a ser no santos, sino grandes seguidores y evangelizadores de la humanidad. Me viene a la mente el caso de Sor Faustina, que tuvo esa gracia de ver al mismo Jesús, y que después, cuando tiene que hacer la imagen de Jesús misericordioso, que lo vemos con esos rayos saliendo blancos y rojos, se pone a llorar porque no era tan linda como no la era lo que vio Sor Faustina, y bueno, era lo que pudo hacer el pobre artista polaco, que era el mejor de su época. Pero después lo mejoraron, no es el que nosotros vemos actualmente. No es ese. Pero bueno, lo mejoraron ¿sobre qué? Sobre la base de lo que supone alguno que vio Sor Faustina, pero Sor Faustina no estaba convencida, murió sin convencerse. Pero bueno, lo importante de eso es el mensaje que nos deja. Es uno de los mensajes más lindos, ya no apariciones marianas, aunque después se le aparece la Virgen María, pero de los mensajes de Jesús. No, y hablando de eso, cuando no me acuerdo en cuál de las apariciones, la Virgen le dice no sé si era un sacerdote, le había aparecido a alguno de los videntes, porque era tan linda ella, y ella le dijo: porque amo mucho. El que ama es lindo de alma, digamos, y cuanto más se ama, más bellos es. Sí. Me imagino que en el cielo debe ser así, los que más amaron más deben brillar. Y seguramente el amor debe brillar de otra manera, la belleza debe ser de otra manera. Sin dudar que la Virgen habrá sido muy linda también, porque el mismo Jesús era una persona del rostro bello, de una contextura física grande, sí, parecen a su padre o a su madre humana, si se quiere, sí, más allá de la gestación sobrenatural que es. Sí, pero ha sacado los rasgos de la madre, lo dice la misma Virgen. Sí, los dos de ojos claros. Sí. Y otra aparición que no la leímos, pero que también es muy linda, es la de Garabandal. San Sebastián de Garabandal. Linda, así que si la pueden buscar, lean. Habla sobre un mensaje y un aviso y una señal muy importante. Ahí coincide con Medjugorje también, ¿sí? Medjugorje también habla de eso, pero no hay que enloquecerse cuando se lee esas revelaciones. Hay que tomarlas bien para cambiar, porque son mensajes en el fondo de volver al amor, son mensajes de volver a Dios, y son mensajes de no violencia. Y cada uno lo recibe de acuerdo al alma que tiene, o sea, como dice, en la segunda venida va a ser gozo para los justos y escándalo para los limpios. Exactamente. O algo por decir. Sí, pero uno no entiende ni los tiempos, ni entendemos el verdadero significado de lo que Dios nos dice, ¿no? Aún a través de su madre. Habla de 3 días de oscuridad, nosotros no sabemos ni cuánto dura cada día, ni cuándo van a ser, ni a qué se refiere la oscuridad. Claro. No sabemos, solo Dios sabe. Pero lo que nos está diciendo es que ya estamos en días difíciles, que hay que cambiar, que volvamos a Dios, que vamos a ser perseguidos los cristianos, cosa que ya está pasando,
y que hay que mantenerse en la fe, no hay que cambiar. Esto no tiene ninguna diferencia cuando uno lee y lo interpreta bien al Apocalipsis de San Juan. Eso se refiere también a los últimos días, se refiere a la aparición de la Virgen también, etcétera, etcétera. Es un poco lo que somos nosotros como humanidad de siempre, un desastre, perdóname que sea así, no, pero vivimos peleando. No hay que pensar que esto no se va a cumplir en nuestro tiempo, porque así pensaron muchos israelitas cuando Jesús apareció. No creyeron en los signos, no creyeron en la estrella Balaam, no creyeron en que en Belén, pequeña entre un pueblo pero grande, claro, porque va a recibir al Salvador. Sí. O sea, estaba escrito, y por no pensar que podría ser en ese momento no lo creyeron. Entonces tenemos que pensar de que puede pasar en nuestro tiempo. Pero, o sea, por supuesto, nosotros tenemos que ser como estar siempre atentos. El mismo Jesús lo dice: la segunda venida va a ser como el ladrón que entra por la ventana sin aviso. Entonces nos puede agarrar sorprendidos. Estemos siempre atentos, siempre expectantes, rezando, pero estemos expectantes no por obligación, sino por convicción. Estemos expectantes con el corazón, porque realmente creemos en Dios, que es una persona sobrenatural, excepcional, y que vamos a ir a un lugar divino, un lugar celestial, que somos seres trascendentes y que vamos a una vida mejor. Pero creámoslo desde el fondo, claro, no desde el temor, desde el miedo. No, pero viste, vos fíjate que nosotros pensando en eso decimos, sí, creemos muchas veces, hipotecamos el cielo. Entonces, claro, es lo que hablábamos recién hoy con el tema de la Virgen José, que sabiendo que Jesús era el Salvador, se asustaban cuando él se perdía. Claro. O sea, nosotros también, conociendo la verdad y sabiéndolo, muchas veces cometemos errores, hipotecamos nuestra vida eterna. Exactamente. Bueno, nosotros no tenemos esa gracia de que ellos sabían, ¿no? La Virgen sabía, pues se les presenta el ángel Gabriel, y también se le presenta en sueños a José un ángel. No tuvimos esa bendición. No, bendito los que creen sin ver. Claro, pero creamos por fe, desafiemos a nosotros mismos. Aparte, como siempre decimos, Adrián, yo sé que se va la hora, pero la ciencia, cada vez que quiere alejarse más de la religión, se está acercando más. Cada vez se encuentra menos excusa para decir que Dios y que Jesús son falsedades. Cada vez que hace estudios, se acerca más. Como decíamos la otra vez, encuentran ciudades, comprueban ciudades que no se creía que existía. Cada vez se comprueba más la historia. La Biblia es un libro histórico. No es un libro de cuentos ni un libro imaginario. No, salvo el Génesis, que es un género literario distinto. No, pero no solo que la Biblia es un libro histórico, sino es el bestseller de historia. No hay libro más vendido en el mundo que la Biblia, ni más traducido en todos los idiomas. O sea que, sin hablar de Dios o de la divinidad, humanamente hablando, si queremos ponernos en el lugar del que no cree, es el libro más importante de la historia. Jesús es el personaje más importante de la historia y está comprobada su existencia, o sea que ciego el que no quiere ver. Y hablando de eso, hay una película muy linda que se llama Tierra de María, que habla así de esto, con respecto es una ciencia ficción, un documental, pero en ciencia ficción. O sea, una señora que decía, andá e investigá, o sea, qué es esto de Dios y de la Virgen que habla la gente. Y él empieza a investigar como agnóstico, digamos, con la gente que tiene apariciones, con Medjugorje, personas particulares, y va haciendo un documental y termina convencido que sí, esto que cree la gente es verdad. Es una película muy linda, no está, es difícil conseguirla por ahí por internet, o hay que comprarla por internet, pero es una película muy linda. Tierra de María. Tierra de María, recomendada. La voy a ver. A Dios podemos llegar no por la ciencia, porque nuestro conocimiento es absolutamente limitado. Podemos llegar por la fe, y como decía Santo Tomás, está la Suma Teológica escrita por Santo Tomás de Aquino con varios tomos. Él llega al conocimiento de Dios a través de la razón, y es un libro que el que pueda leer, el que tenga tiempo, léalo, porque llegar por la razón a conocer a Dios es solo un don de pocos santos, en este caso Santo Tomás, y vale la pena leerlo. Te acordaste el blog de una forma excepcional, así que vamos al último temita y después al Evangelio.
Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, volvemos con nuestro programa, La Hora Samaritana. Sergio, vamos a leer la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Bueno, creo que ya habíamos leído esta lectura, como llevaba un año de programa, pero... Sí. Y bueno, no sé lo que dijimos en esa época, en ese momento, pero es muy significativo, ¿no? Los apóstoles, los que estaban en la barca somos todos nosotros todavía, ¿no? Aquellos que dudan, aquellos que son incrédulos, que somos incrédulos a veces en muchos aspectos, y Jesús dándonos toda su, mostrándose en toda su divinidad, porque caminar sobre el agua no lo hace cualquiera, aún así dudamos y bueno, nos alejamos un poquito a veces sin querer de la fe. Tenemos que ser como los apóstoles después, que recurren a Jesús, que piden ayuda, y Jesús en ese momento sí los ayuda. Le pide a Pedro que le extienda la mano. Pedro le pide que le extienda la mano. En fin, y Jesús siempre es Jesús. Mirá qué lindo, ¿no? Porque siempre Jesús nos extiende la mano, siempre. Un poco Pedro somos todos nosotros. Sí. Por falta de fe también. Y bueno, pero, que es lo que estábamos hablando hoy. Pero es donde tenemos que trabajar todos los laicos siempre. Cuando viene la fe, viene a baldazos. Y uno cree de una manera, desde el fondo del alma y del corazón, de una manera excepcional. Y no se va más la fe. Pero, ojo, es como una plantita también, hay que regarla, hay que podarla, hay que hacer la siega, como dicen, cortar lo que no sirve, y como la parábola del sembrador, e irnos purificando, santificándonos de a poco y buscar el camino más correcto. Sí. ¿Sabes qué me quedé pensando ahora, porque no estaba seguro con respecto a la lectura? Que tenemos que también en algún programa hablar sobre la liturgia. Porque yo escuché en algún lado que decían que la Biblia se leía completa en 3 años si uno leía las lecturas diarias. Pero el Nuevo Testamento habría que ver si son una vez por año, como se repiten, como para instruirnos e instruir también a la gente que nos está escuchando. Sí, te comento eso, pues ahí yo algo entiendo. Bueno, listo, bárbaro, queda para otro programa entonces. Bueno, sí. Listo, nos vemos, se nos acabó el tiempo, así que hasta la semana que viene. Muy buena semana a todos, pasen un lindo fin de semana y muchas bendiciones. Bueno, lo mismo para la audiencia. Vivir de amor es amarte, Jesús mío, en mi corazón, porque te amo. Vivir de amor, vivir es de tu vida, quiero escondida. Vivir por vos, vivo de amor. Vivir de amor es darse sin medida, sin reclamar salario aquí. En esta vida, ya mi única riqueza es y será por siempre vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor es disipar el miedo de mis pecados, que tu fuerza